A lo largo de la historia, el sarampión ha sido causante de epidemias de grandes proporciones. Principalmente se ocasionaban a fines de invierno o en primavera en regiones de clima templado o durante todo el año en las regiones de clima tropical. Según la OMS, en los años 80 el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes, cosa que, gracias a la vacunación, esta proporción ha sido reducida en un 75%. En 1954, Enders y Peeble realizaron el primer aislamiento del virus en la sangre y secreciones de pacientes mediante la inoculación de cultivos celulares en humanos y en simios. La primera cepa se denominó Edmonton por el paciente de quien fue aislada y fue subcultivada en diferentes tipos de líneas celulares para comenzar el desarrollo de la primera vacuna experimental. El virus del sarampión es un virus de RNA no segmentado, el cual pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus. Este cuenta con aproximadamente 15.900 nucleótidos, los cuales codifican a 8 proteínas virales, además de que posee una nucleocápside helicoidal, la cual está rodeada por una envoltura lipídica que posee 3 proteínas relevantes en la patogenia: la proteína M no glicosilada, la glicoproteína HN glicosilada, que cuenta con una actividad de hemaglutinina y neuroaminidasa, y por último la glicoproteína F, la cual es la encargada de realizar el fenómeno de fusión. La infección inicia una vez que la hemaglutinina se une a su receptor celular. Posterior a esto, la proteína F se fusiona con la membrana celular, liberando su complejo ribonucleico al citoplasma para realizar la transcripción y replicación, generando nuevas partículas virales que van a ser germinadas fuera de la célula. El sarampión se transmite por aerosoles con puerta de entrada directo al aparato respiratorio o por contacto directo con secreciones respiratorias, los cuales originan una enfermedad sistémica. Una vez inhaladas estas gotículas que portan el virus, se infecta el epitelio nasofaríngeo. Posteriormente se extiende a las células en los tejidos reticuloendoteliales y de 5 a 7 días después de la exposición a la infección, se extiende vía sanguínea a la piel y a las conjuntivas por vías respiratorias. Los síntomas comienzan después de un periodo de incubación de promedio 10 días. Estos síntomas son conocidos como prodromo. Es un periodo caracterizado por fiebre con picos de 39 a 40 grados Celsius, tos, conjuntivitis y lesiones de Koplik. Estas lesiones de Koplik son manchas en la cara interna de las mejillas que son muy características de esta enfermedad. Posteriormente los síntomas se van intensificando y para los 14 días posteriores al contacto comienza un exantema tipo moviliforme o maculopapilar generalizado, o como comúnmente se le conoce como alfombrilla. Los enfermos se consideran infectantes 4 días antes y 4 días posteriores a la aparición del exantema, ya que en este periodo tienen altas concentraciones virales en sangre y en fluidos respiratorios, y por la presencia de síntomas respiratorios es más fácil la difusión viral. En sí no existe una terapia antiviral específica para el sarampión. Sin embargo, se toman medidas o se aconsejan medidas de soporte para el manejo de los síntomas de fiebre, la deshidratación y un apoyo adecuado nutricional, además de que existe una indicación de hospitalización, la cual está motivada única y exclusivamente por el diagnóstico de complicaciones graves asociadas. Existen diversas vacunas contra el sarampión que están elaboradas con virus vivos atenuados, ya sea en forma de vacunas de antígeno único o en combinación contra rubiola, parotiditis y rubiola. Estas se administran combinadas, denominadas MR o MMR, según la combinación que tengan, y producen una respuesta inmunitaria protectora a cada uno de los componentes que contienen, y esta no varía. En 1963 se autorizó la primera comercialización de una vacuna inactivada contra el sarampión. Sin embargo, cabe mencionar que a los pocos años tuvo que ser retirada, ya que estaba asociada con fiebre alta y neumonía atípica grave, en exposiciones posteriores al virus del sarampión.
La mayoría de las vacunas contra el sarampión están elaboradas con virus vivos atenuados utilizados a partir de la cepa Edmonton. Posteriormente, esta cepa se somete a diferentes pasos por diversos cultivos celulares hasta transformarse en la vacuna atenuada, cuya comercialización se autorizó en 1963 y ha sido muy abundante a partir de 1975. La mayoría de las vacunas contra el sarampión actuales han sido atenuadas y producidas en fibroblastos de embriones de pollo, aunque unas pocas, como por ejemplo la cepa Edmonton-Zagreb, esa fue atenuada originalmente en células diploides humanas, y no existen diferencias significativas entre una y otra en términos de reacciones adversas o de eficacia. La producción de la vacuna comprende un cultivo de embriones primarios de pollo o células diploides a 32 grados Celsius durante varios días. Posterior a esto se lavan las células y se sustituye el medio de cultivo inicial por otro que pueda contener neomicina, sacarosa, sales, aminoácidos y albúmina humana. Una vez que se realiza este lavado, se recoge periódicamente el líquido sobrenadante de los cultivos celulares y se comprueba su calidad y se congela. Las porciones de vacuna a granel que han superado satisfactoriamente los análisis en todas las etapas de su desarrollo se descongelan, se diluyen, se envasan en viales y se liofilizan. Antes de usarse la vacuna, se reconstituye con un diluyente estéril. Cada dosis puede contener sorbitol o gelatina hidrolizada como estabilizante y aproximadamente 25 microgramos de neomicina. La vacuna usualmente es administrada vía subcutánea, sin embargo también puede ser eficaz vía intramuscular. Cada dosis de 0.5 mililitros contiene al menos 1000 unidades infecciosas virales, las cuales también pueden estar combinadas contra vacuna antiparotídica y antirrubeólica. La vacuna tiene la característica de inducir una respuesta tanto humoral como celular, comparadas con las producidas tras la infección natural. Aunque las concentraciones séricas son habitualmente menores, aún pueden ser detectados IgMs, IgGs e IgAs, tanto en el suero como en secreciones nasales. La IgG puede persistir durante muchísimos años, sobre todo cuando la concentración de anticuerpos se refuerza mediante una revacunación o exposición al virus del sarampión circulante. La presencia de anticuerpos neutralizantes se considera el indicador más fiable de protección, aunque las evaluaciones de inmunidad realizadas en la mayoría de los casos en los laboratorios se basan en los resultados de inmunoanálisis enzimáticos de IgG. ¿Quiénes deben recibir la vacuna MMR o triple viral como comúnmente se conoce? Los niños deben recibir 2 dosis, las cuales consisten en una primera dosis a los 12 o 15 meses de edad. Posteriormente se debe de aplicar un refuerzo a los 28 días después de la primera dosis o a los 4 o 6 años de edad. Algunos niños menores de 12 meses pueden recibirla si van a viajar al extranjero. Sin embargo, esta dosis no contará como parte de la cartilla de vacunación rutinaria. En algunos casos, los adultos que nacieron después de 1956 deben recibir por lo menos una dosis, a menos que se pueda demostrar que ya fue vacunada o que tuvo alguna de las 3 enfermedades.